Imagina entrar a un lugar común, una fábrica cualquiera, llena de ruidos metálicos y olor a trabajo pesado, y de pronto sentir que el aire cambia. Las máquinas empiezan a reducir la velocidad. Algunos obreros dejan caer sus herramientas, otros intentan seguir, pero las manos les tiemblan. Y algunos simplemente se ponen de pie, sin poder explicar por qué las lágrimas les corren por el rostro. Nada parece tener sentido, hasta que alguien nota que un hombre acaba de cruzar la puerta. No levantó la voz, no hizo ningún gesto dramático, solo entró. Y en ese instante toda una ciudad pareció recordar que Dios todavía habla. Mucho antes de convertirse en una de las figuras más marcantes del avivamiento en los Estados Unidos, Charles Finney era solo un joven abogado seguro de su lógica y distante de cualquier fe viva. Pero algo empezó a inquietarlo, un peso silencioso que creció hasta llevarlo a caminar solo hacia un bosque. Allí, lejos de testigos, descubrió que la razón no responde al clamor más profundo del alma. Lo que ocurrió en aquel lugar cambió para siempre su vida, el destino de ciudades enteras y la historia espiritual de una generación. Este es el retrato de un hombre común visitado por una presencia irresistible, un hombre que no buscaba fama, pero encontró un llamado capaz de transformar calles, hogares y corazones. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Y si esta historia ya empezó a tocar tu corazón, acompáñanos en este recorrido por vidas que encendieron el mundo con una fe verdadera. Él aún no lo sabía, pero cada paso que daba cargaba el peso de un llamado que llevaba meses tocando a la puerta de su vida. Para quienes lo observaban desde lejos, Charles Finney no era más que un joven abogado en ascenso, seguro de sí mismo, inteligente, capaz de convencer a cualquier jurado. Se vestía con sencillez, hablaba con calma y siempre tenía una respuesta preparada. Su mente aguda era su mayor orgullo, y la Biblia, cuando aparecía en su escritorio, era tratada solo como un documento legal, nunca como un libro vivo. La consultaba porque muchos casos hacían referencia a pasajes bíblicos, pero jamás porque creyera realmente en algo que no pudiera medir con los ojos. Aún así, algo extraño comenzaba a moverse dentro de él. Pequeñas grietas en el muro de su autosuficiencia. Todo inició de manera discreta, casi imperceptible. Una pregunta que surgía mientras leía un versículo, un malestar suave al ver a personas sencillas orar con una convicción que él no tenía, una conversación silenciosa con Dios que él no sabía si quería comenzar. Por fuera todo seguía igual, pero por dentro algo fluía con la fuerza de un río subterráneo buscando abrirse paso. Las noches se hicieron más largas. Su oficina seguía iluminada hasta tarde y los colegas pensaban que Finney preparaba algún caso complejo. Pero lo que ocupaba su mente no eran leyes ni estrategias. Era un vacío que crecía cada vez que cerraba la Biblia. Él no lo decía a nadie, pero a veces apagaba la lámpara y la volvía a encender, como si temiera quedarse a solas con sus propios pensamientos. Su orgullo insistía en decirle que nada de eso importaba, que era solo una inquietud pasajera. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más fuerte se volvía. Hasta que una mañana, al abrir la puerta de su oficina, comprendió que había llegado al límite. No era rabia ni tristeza, era una certeza urgente de que no podía seguir viviendo así. Cruzó la calle como quien huye de sí mismo. Caminó entre casas, campos y senderos. No miró atrás. Solo avanzó guiado por un impulso que no lograba explicar. Se detuvo cuando el bosque se abrió ante él. Allí, rodeado por el silencio de los árboles, sintió que ya no podía ocultarse. El aire era demasiado pesado para un hombre orgulloso, demasiado ligero para un corazón resistente. Finney no dio discursos. Tampoco intentó adoptar una postura religiosa.
Simplemente dejó que brotaran las palabras que había reprimido durante tanto tiempo. Fue una oración sin adornos, quebrada, llena de pausas. Confesó su incredulidad, su resistencia, su temor de entregarse por completo. Mientras hablaba, parecía que la tierra absorbía cada frase, como si entendiera su vergüenza. Y fue entonces cuando algo cambió. No vio una luz extraordinaria ni escuchó una voz audible. Fue una visitación profunda que atravesó su pecho como calor, luego como paz, luego como una fuerza inesperada. Años más tarde, diría que sintió ondas de amor recorriendo todo su ser. Allí, de rodillas sobre la tierra húmeda, la vida que conocía llegó a su final, sin que hubiera un solo testigo humano. Cuando se levantó, el viento parecía distinto. No había música ni gente alrededor, pero había una certeza silenciosa. Dios lo había encontrado. El retorno a la ciudad fue lento, casi reverente. Notó detalles que antes no veía: el brillo del agua en las piedras del río, la risa distante de unos niños, el suave movimiento del aire entre los campos. Todo tenía un significado nuevo, como si el mundo entero hubiera recuperado algo que él nunca había sabido nombrar. Al entrar a su oficina, comprendió que ya no podía seguir viviendo como antes. El abogado, seguro de sí mismo, había quedado atrás. Una nueva disposición ardía en su interior, como una llama contenida que buscaba espacio para crecer. Pero durante días luchó contra las implicaciones de aquello. Una cosa era haber encontrado a Dios en el bosque, otra, muy distinta, entregar la dirección de su vida. Cada vez que intentaba volver a sus antiguos hábitos, sentía un vacío más profundo. Era como si el bosque hubiera grabado en su alma una verdad imposible de ignorar. Finalmente tomó la decisión que cambiaría su destino. Guardó sus libros de derecho, cerró la oficina y dio un paso simple pero definitivo: entregarse por completo al llamado de proclamar el Evangelio. No tenía técnicas, ni formación teológica formal, ni un plan elaborado. Solo tenía lo que había recibido entre los árboles: convicción, rendición y una paz firme como suelo seguro. Los primeros días de predicación fueron tímidos. Hablaba con sencillez, sin adornos, sin discursos memorables. Pero algo sucedía. Personas comunes comenzaban a describirlo como un hombre cuya voz tenía peso, como si cada frase le fuera arrancada del corazón. En reuniones pequeñas, algunos rompían en llanto. En conversaciones privadas, hombres y mujeres confesaban luchas y esperanzas ocultas. Finney no buscaba impacto, buscaba obediencia, y sin darse cuenta, sus pasos empezaron a llamar la atención. Iglesias pequeñas lo invitaban. Pueblos lejanos pedían que viajara hasta ellos. Había una sed espiritual, y su voz encontraba espacio allí donde menos esperaba. Él mismo se sorprendía. No era su habilidad argumentativa, no era su talento. Era la misma presencia que lo había encontrado en el bosque, acompañándolo ahora de manera suave unas veces, intensa otras, guiando corazones con precisión silenciosa. Y mientras respondía a cada invitación, sentía que un camino se abría frente a él, no construido por sus manos, sino por propósitos mayores que apenas comenzaba a comprender. Sus jornadas se hicieron más largas, las reuniones más frecuentes, la responsabilidad más pesada, pero había también una paz profunda, la certeza de avanzar en la dirección correcta. Cada rostro transformado le recordaba lo que había vivido en aquel bosque. La misma gracia que lo alcanzó ahora, alcanzaba a otros. Y paso a paso, Finney sintió su vida convertirse en parte de algo que crecía de manera callada, como brasas que se expanden antes de volverse un fuego encendido. Así, sin darse cuenta, sus días sencillos comenzaron a llenarse de un peso espiritual completamente nuevo.
Los cambios que comenzaron en reuniones pequeñas pronto se extendieron por pueblos y caminos. Finney no buscaba protagonismo ni planificaba nada grandioso. Simplemente respondía cada vez que alguien le pedía que predicara. Aún así, era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. En casas humildes, encuentros que debían durar 1 hora terminaban prolongándose hasta la noche. Hombres endurecidos por años de trabajo derramaban lágrimas contenidas. Jóvenes antes indiferentes regresaban al día siguiente con preguntas y deseos de entender. Cada transformación era como un eco del bosque que había marcado su vida, pero también era un recordatorio de que ese camino no sería sencillo. Las iglesias más tradicionales empezaron a mirar sus métodos con creciente desconfianza. No aceptaban que un hombre sin formación teológica formal pudiera impactar tantas vidas. Les parecía demasiado atrevido invitar a los pecadores a pasar al frente, sentarse en un banco especial y enfrentar su conciencia de manera pública. Consideraban aquello un riesgo emocional, casi una falta de orden. Las cartas comenzaron a circular. Algunos líderes lo acusaban de manipular sentimientos. Otros afirmaban que su predicación rompía viejas estructuras. Finney guardaba silencio. No porque las críticas no le dolieran, sino porque sabía que muchas provenían de corazones sinceros que temían perder el control de sus congregaciones. Pero también comprendía que para otros la transformación espiritual era más amenazante que el pecado que intentaban combatir. En ciertos lugares, las puertas simplemente se cerraron. Había noches en las que llegaba agotado, solo para encontrar unos cuantos asistentes dispersos entre bancos vacíos. Aquellas sillas silenciosas parecían juzgarlo con frialdad. En esos momentos, la soledad pesaba como si el bosque quedara a miles de kilómetros. Se preguntaba si había ido demasiado lejos, si su valentía había cruzado alguna línea sagrada. Pero otras noches, la presencia de Dios se manifestaba con tal claridad que toda duda quedaba silenciada. En una ocasión, un grupo de jóvenes cayó de rodillas antes de que él terminara de hablar. En otra, familias enemistadas por años se reconciliaron en cuestión de minutos. Estos contrastes marcaban su vida como un pulso profundo. Días de avance y luz, seguidos por largas pausas donde reinaba el silencio. Con el tiempo, la rutina de viajes se volvió más dura. Las distancias eran largas, el clima severo y Finney descansaba poco. La comida era sencilla, el frío constante y los llamados crecían más rápido de lo que él podía atender. Sin embargo, una fuerza interior lo mantenía en pie. No buscaba estadísticas ni reconocimiento, solo obedecer. Pero cuanto mayor era el impacto, más fuerte se volvía la oposición. Hubo quienes afirmaron que sus métodos dividían comunidades, y eso le causó un dolor profundo. Él jamás quiso dividir. Solo deseaba que otros encontraran la misma gracia que lo había transformado. Cierta noche, después de un día especialmente desgastante, se quedó solo en una iglesia vacía. Las últimas personas ya habían salido y la madera crujía bajo el peso del silencio. Finney apoyó el rostro entre las manos y permaneció así largo rato. No era desesperación. Era el peso de comprender que servir a Dios no siempre trae aplausos. A veces trae cansancio, malentendidos y largos periodos de incertidumbre. En aquel silencio recordó el bosque. Recordó que Dios lo había encontrado sin público, sin elogios, sin ruido. Aquella memoria lo fortaleció. Se puso de pie con calma, respiró profundamente y apagó la lámpara. El camino sería duro, sí, pero jamás sería un camino solitario. A pesar de las críticas, había lugares donde la sed espiritual era evidente. En esos pueblos la palabra fluía con libertad y el impacto era visible.
Pero Finney sentía que algo mayor se aproximaba, algo que lo llamaba con la misma intensidad que aquella mañana en el bosque. Cada vez escuchaba más sobre Rochester, una ciudad creciente, llena de movimiento e industria, marcada por contrastes profundos. Había progreso, pero también desorden, vicios y tensiones sociales. Algunos amigos insistían en que debía ir. Finney dudaba. Una ciudad tan grande implicaba desafíos completamente nuevos y resistencias aún más intensas. Temía no tener fuerzas suficientes para lo que podría encontrar allí, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más aparecía Rochester en las conversaciones, en las cartas, en los pedidos de oración. Era como si la ciudad pronunciara su nombre. Durante días oró buscando dirección, hasta que finalmente, con la misma sencillez que había marcado cada paso de su ministerio, decidió obedecer. No por sentirse capaz, sino porque percibía con claridad que Dios abría camino hacia ese lugar. Se preparó sin anuncios ni expectativas humanas, solo obediencia. Sabía que cada lugar que visitaba dejaba marcas profundas tanto en las personas como en él mismo. Y Rochester cargaba un peso especial. Había algo allí que despertaba tanto temor como esperanza. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral invisible, que aquello sería una etapa distinta de todo lo que había vivido hasta entonces. Así, dejó atrás los pueblos que lo habían recibido. El camino hacia Rochester no fue una simple travesía geográfica. Fue un viaje interior, una mezcla de cansancio, obediencia y una esperanza contenida que lo acompañó paso a paso. Llegaba a una ciudad que cambiaría no solo su ministerio, sino toda su vida. Y aunque no podía preverlo, Rochester se convertiría en uno de los capítulos más intensos y decisivos de su historia. El camino que llevaba a Rochester parecía no tener fin. La neblina de la madrugada cubría los campos como un velo, y el frío del otoño pesaba sobre los hombros de Finney mientras avanzaba. Cada paso era una mezcla de cansancio y expectativa contenida. Sabía que no iba rumbo a un pequeño pueblo donde unos cuantos buscaban consuelo espiritual. Se dirigía a una ciudad vibrante, llena de comercio, fábricas, tensiones y distracciones capaces de ahogar cualquier deseo por lo eterno. Aún así, algo dentro de él insistía en que debía llegar hasta allí, como si la misma voz que lo visitó en el bosque ahora lo aguardara entre las calles de aquella ciudad. Cuando vio las primeras casas, entendió de inmediato que Rochester tenía un ritmo distinto. El movimiento en las calles era incesante. Carretas cargadas de mercancía iban y venían sin descanso. Talleres industriales lanzaban columnas de humo. Hombres discutían sobre negocios, ganancias y contratos. Había una prisa que parecía empujar todo lo espiritual hacia los márgenes de la vida. Finney caminaba despacio, observando cada detalle, consciente de que su mensaje enfrentaría un terreno difícil, pero también sentía que, si Dios lo había llevado hasta allí, nada sería imposible. Las primeras reuniones fueron sobrias. La iglesia estaba llena, pero no necesariamente atenta. Muchos habían ido solo por curiosidad. Querían ver al predicador que estaba generando conversación en tantas regiones. Finney sintió el peso de esas miradas. Predicó sin elevar la voz, sin dramatizar. Habló del arrepentimiento como quien describe una puerta que solo puede abrirse desde adentro. Habló de la gracia como quien ha sido tocado por algo que desea compartir sin imponerlo. Por unos momentos, el silencio de la congregación tuvo un matiz diferente, como si la ciudad entera respirara con cierta cautela, tratando de comprender lo que se le estaba presentando. Los días siguientes trajeron señales discretas. Un comerciante lo buscó, confesando que no había podido dormir desde la noche anterior. Una joven dijo sentir, por primera vez, que Dios la llamaba por su nombre.
Dos mujeres alejadas por viejas tensiones se reconciliaron sin que nadie se los pidiera. No eran sucesos grandiosos, pero cada pequeño cambio formaba una corriente silenciosa que comenzaba a recorrer la ciudad. Y cuando esa corriente se hizo más profunda, algo extraordinario ocurrió. El episodio decisivo tuvo lugar en una fábrica. Finney había sido invitado a conversar con algunos trabajadores intrigados por sus mensajes. El ambiente era ensordecedor. Máquinas pesadas giraban sin descanso, marcando un ritmo rígido, constante. El olor a aceite y metal impregnaba el aire. Finney avanzó entre los trabajadores sin prisa, observando con serenidad. Su sola presencia parecía fuera de lugar en aquel escenario industrial. Y entonces sucedió. Primero, un silencio breve. Luego, una de las máquinas comenzó a reducir su velocidad. Después, otra y otra más. En cuestión de instantes, varias dejaron de funcionar. Los obreros se miraron confundidos, sin entender por qué sus manos temblaban. Algunos intentaron continuar, pero el cuerpo les negó el movimiento. Otros se recargaron en las mesas, dominados por un peso interior que no sabían nombrar. Una convicción profunda, ineludible, descendió sobre el galpón como una sombra luminosa. La conmoción se extendió rápidamente. Hombres fuertes, acostumbrados a jornadas intensas, comenzaron a llorar sin resistencia. No hubo sermón, no hubo música, no hubo un llamado explícito, solo la certeza de que Dios estaba allí, atravesando la dureza del trabajo cotidiano con una ternura imposible de ignorar. Las conversaciones cesaron. Los ruidos mecánicos dieron paso a un silencio reverente, y el dueño de la fábrica, impresionado por lo que veía, ordenó suspender todas las actividades. Aquella mañana, en lugar de producir bienes, se atendieron almas. La noticia corrió por Rochester con velocidad sorprendente y la ciudad nunca volvió a ser la misma. Las reuniones comenzaron a llenar no solo la iglesia principal, sino casas, bodegas y salones improvisados. Personas que antes evitaban temas religiosos, ahora buscaban a Finney con preguntas urgentes. Algunos testimonios afirmaban que ciertos bares habían quedado vacíos por falta de clientes. Maestros contaban transformaciones inesperadas entre estudiantes. En barrios enteros, discusiones antiguas desaparecían como si un viento suave hubiera barrido los resentimientos. La atmósfera espiritual era tan palpable que muchos decían sentir un peso de reverencia al entrar a la ciudad. Finney contemplaba todo con humildad y temblor. Sabía que aquello no era obra suya. La memoria del bosque permanecía viva en él, recordándole que nada de lo que estaba viendo dependía de su talento. Aún así, no podía evitar conmoverse. En ciertas noches se retiraba a orar sin pronunciar palabra, consciente de que estaba participando en algo que ningún esfuerzo humano podría producir. Pero incluso en medio del avivamiento, la fragilidad humana seguía presente. El ritmo agotador le cobraba un precio. Su voz se debilitaba, su cuerpo empezaba a resentirse y la presión emocional lo acompañaba en cada predicación. También surgieron nuevas críticas. Algunos aseguraban que todo aquello era puro fanatismo, que los cambios no durarían. Otros afirmaban que su estilo rompía con tradiciones antiguas. Finney escuchaba esas palabras con tristeza, no por orgullo herido, sino porque sabía que las dudas podían frenar corazones que estaban cerca de rendirse a Dios. Sin embargo, no permitió que esas voces lo detuvieran. La paz que lo había acompañado desde el bosque seguía intacta, guiándolo incluso en los momentos más oscuros. Con el paso de los días, el impacto espiritual se volvió imposible de ignorar incluso para los más escépticos. Comerciantes notaban cambios en el comportamiento de sus clientes. Familias enteras buscaban reconciliación.
Profesionales de distintos oficios lo buscaban para pedir consejo. Parecía como si un manto silencioso de propósito hubiera descendido sobre Rochester, alineando corazones, restaurando heridas, abriendo caminos. Y en cada rostro transformado, Finney veía reflejada la misma llama que un día lo encontró en medio de los árboles. Cuando el movimiento alcanzó su punto más profundo, la ciudad respiraba con un ritmo distinto. No era euforia, era claridad. No era desorden, era reverencia. La convicción espiritual se había extendido como una luz que se cuela por cada rendija, hasta que nadie pudo negar que algo extraordinario estaba sucediendo. Y mientras la ciudad despertaba a ese nuevo amanecer, Finney caminaba en silencio por sus calles, consciente de que cada paso llevaba ahora más peso que nunca. Cuando la ciudad de Rochester volvió a su ritmo habitual, Finney comprendió que llevaba consigo marcas profundas. No eran marcas visibles, sino impresiones internas, memorias espirituales que lo acompañarían hasta la vejez. Lo que había sucedido allí no fue un movimiento pasajero, sino una transformación silenciosa que se extendía por hogares, familias y generaciones enteras. Rochester había cambiado, sí, pero él también. Finney dejó la ciudad con el corazón lleno y los hombros cansados. La misma presencia que lo encontró en el bosque y que lo sostuvo en cada jornada parecía ahora guiarlo hacia una nueva etapa. Su siguiente destino fue Oberlin, en el estado de Ohio, un lugar que se estaba convirtiendo en un centro de educación y fe inusual para su época. Líderes visionarios soñaban con una institución donde hombres y mujeres estudiaran juntos y donde personas negras, libertas o fugitivas, encontraran refugio, dignidad y formación. El ambiente estaba impregnado de un deseo ardiente de justicia y renovación moral. Finney, desde el primer momento, entendió que allí había terreno fértil para el tipo de transformación que él creía posible. Pronto fue invitado a enseñar teología y más adelante se convirtió en presidente de la institución. En Oberlin, su ministerio adquirió una nueva forma. Si en los caminos había sido una voz profética, allí se transformó en un formador de vidas. Sus clases no buscaban impresionar con erudición, hablaba con la misma sencillez que marcaba sus predicaciones. Enseñaba que el avivamiento no era un evento reservado para unos pocos, sino una posibilidad real cuando los corazones se rendían y cooperaban con Dios. Sus palabras encontraban eco en jóvenes que anhelaban una fe viva y encarnada. Muchos de ellos salían de Oberlin no solo con conocimiento, sino con el deseo firme de llevar esperanza a comunidades necesitadas. Fue también en ese lugar donde su compromiso con la justicia tomó forma concreta. El movimiento abolicionista crecía en todo el país y Finney se posicionó sin vacilar del lado de la libertad. Afirmaba que era imposible amar a Dios y al mismo tiempo ignorar el sufrimiento de quienes vivían bajo la esclavitud. Apoyó rutas de escape, recibió estudiantes negros, denunció injusticias y predicó con convicción contra un pecado social que desgarraba la nación. Sus palabras incomodaban a muchos, pero también despertaban conciencias. Algunos lo criticaban, diciendo que un predicador no debía involucrarse en asuntos políticos. Él respondía que no era política, era obediencia. Donde la dignidad humana estaba siendo aplastada, la fe no podía permanecer en silencio. Los años pasaron y Oberlin se convirtió en un semillero de hombres y mujeres que impactarían regiones enteras. Surgieron misioneros, pastores, profesores, líderes comunitarios. Muchos de los que escucharon a Finney llevaron esa llama a lugares lejanos. Su influencia se extendió más allá del estado de Ohio, cruzó fronteras, tocó otros movimientos, alcanzó incluso países donde él nunca pisó.
El fuego que nació en reuniones pequeñas y que iluminó Rochester ahora recorría caminos que Finney jamás habría imaginado. Mientras tanto, su cuerpo envejecía. El vigor de los primeros años dio paso a un ritmo más lento, marcado por la serenidad. Sus cabellos se volvieron blancos, sus manos temblaban un poco, sus caminatas se acortaron. Pero una cosa permaneció intacta desde el día del bosque: su búsqueda de Dios. Finney continuaba levantándose temprano para orar. A veces permanecía en silencio largo rato, como quien revive encuentros antiguos. Otras pronunciaba palabras sencillas de gratitud por las vidas transformadas a lo largo de su ministerio. Había una paz profunda en su mirada. Sabía que no había sido perfecto, que había cometido errores, que había enfrentado críticas y debilidades. Pero también sabía que había obedecido, y eso, para él, era suficiente. En una noche tranquila, ya con más de 80 años, se retiró a descansar. La luz suave de la lámpara bañaba su habitación. Finney se arrodilló junto a la cama, como lo hacía desde hacía tantas décadas. Su corazón estaba en calma y su oración fue breve. Así lo encontraron a la mañana siguiente, aún arrodillado con el rostro sereno, como alguien que simplemente cruzó el límite entre la tierra y la eternidad sin darse cuenta. La noticia de su partida se extendió con un sentimiento mezclado de tristeza y gratitud. Muchos recordaron palabras que habían transformado sus vidas. Otros reflexionaron sobre cómo sus enseñanzas habían dado forma a comunidades enteras. Incluso personas que nunca lo habían visto en persona reconocían que habían sido tocadas por alguien influenciado por él. Su legado continuó vivo, no en monumentos, sino en vidas que aún hoy llevan el fuego que él ayudó a encender. Al contemplar su trayectoria, se hace evidente que Dios puede usar a personas comunes para transformar ambientes enteros. Finney era solo un joven abogado lleno de dudas y orgullo, hasta que una presencia irresistible lo quebró y lo reconstruyó. Su historia nos recuerda que el avivamiento no comienza en multitudes, sino en corazones rendidos, y que cuando alguien decide obedecer, el impacto puede atravesar generaciones. Las lecciones que brotan de su vida son sencillas y profundas. La primera: nadie está fuera del alcance de Dios. La segunda: la verdadera transformación requiere valentía para confrontar la resistencia interior. La tercera: una fe auténtica no se queda en sentimientos, toca al prójimo, sana heridas, restaura hogares y sí, incluso ilumina ciudades. La última: una vida entregada puede convertirse en un faro que sigue brillando mucho después de que el cuerpo descansa. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, toma un momento para reflexionar sobre lo que Dios puede despertar en tu propia vida. Permite que tu historia se convierta también en un lugar donde otros encuentren esperanza. Y antes de terminar este video, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la vida de Charles Finney. Dinos también qué otro héroe de la fe te gustaría conocer en un próximo episodio. Tu participación ayuda a que esta llama siga llegando a muchos más.